Bien, jóvenes, para este tema de esta semana vamos a hablar de un tema nuevo que se llama números con signo. Bueno, hasta ahorita todas las operaciones que nosotros hemos trabajado, si los ubicamos en la recta numérica, nosotros hemos trabajado siempre a partir del cero y todos los números naturales, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, así sucesivamente. Por ejemplo, después del 7, esta flechita nos indica que ahí continúan los números. Se dice que los números naturales van creciendo de manera infinita. Infinita significa que no tienen fin. Después del 7 sigue el 8, después del 8 sigue el 9, después del 9 sigue el 10 y así sucesivamente, de tal manera que nunca vamos a llegar a un último número, porque se dice que estos números son infinitos. Entonces, nosotros todo lo que habíamos hecho hasta el momento, desde que estábamos en la primaria, las operaciones como la suma, la resta, las multiplicaciones, las divisiones, bueno, pues todo lo trabajábamos con números positivos. A estos números, que nosotros simplemente lo decíamos que eran simplemente números, ahora los consideramos o los vamos a llamar como números positivos. Y para ello los vamos a modificar agregándole un signo más como si fuera una suma, que no va a indicar una suma, va a indicar que este número uno es positivo. Ahora este se va a llamar el 2 o el más 2. Este 3, que antes nada más era 3, ahora es un número positivo y le vamos a llamar más 3. Y así para cada uno de estos números. Todos estos números son positivos y se les puede agregar un signo más. Ahora, también hay números, o sea, estos mismos números, si no le agregamos el signo más, entonces pues, si aquí adelante no tiene signo más, pero no tiene ningún signo, vamos a considerar que estos números son positivos. O sea, todos estos, cuando los números positivos tengan un signo más, pues entonces es porque son positivos. Pero si no tienen signo más, también se consideran positivos. Porque a partir de hoy vamos a trabajar con otros números. Los números que estén del lado izquierdo del cero. Para acá también hay números. Y antes no los tomábamos en cuenta. De tal manera que como aquí hay un más uno, de este lado va a haber un menos uno. No significa que es una resta de uno. Significa que este número uno es negativo. Este va a ser el número menos 2. Este va a ser el número menos 3. El menos 4. El menos 5. Y también esta flechita me va a indicar que son infinitos, que nunca se terminan. Entonces, pero la diferencia entre los números negativos y los positivos es que los negativos siempre deben de llevar el signo menos antes de ese número. Los signos positivos pueden llevar el signo más o puede ser que no lleve nada. Entonces se consideran todos positivos. Cuando llevan signo más, son positivos. Y si no lo llevan, también se considera que son positivos. Pero los negativos no. Un número para que sea negativo necesariamente tiene que llevar el signo menos. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es vamos a volver a hacer operaciones, pero ahora utilizando números positivos con números negativos. Podemos hacer operaciones como lo hemos hecho hasta ahorita entre puros números positivos. Por ejemplo, si nosotros queremos sumar este más 2 con este más 4, pues nosotros sabemos que el resultado nos da más 6 o simplemente 6. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver cuánto daría, por ejemplo, sumar menos 2 con este menos 4. Menos 2 le vamos a sumar menos 4. A ver cuánto va a dar. O podemos sumar un positivo con un negativo. Por ejemplo, si tengo más 4 y le sumo menos 2, entonces vamos a ver cuánto da. O podemos empezar con un número negativo menos 5 y le sumo más 3. Entonces, es unas reglas diferentes. No es tan sencillo como lo que habíamos estado trabajando hasta ahorita, pero sin embargo tenemos que practicarlo porque se utiliza muchísimo. ¿Para qué se utilizan los números negativos? Bueno, pues en nuestra vida cotidiana existen muchos números negativos. Por ejemplo, si ustedes con un termómetro miden su temperatura, resulta que su temperatura podemos decir que a lo mejor es de, por ejemplo, 36 grados, y si no tiene signo adelante, se significa que es una temperatura positiva. Pero si ustedes se fijan en un refrigerador, ahí les dice que la temperatura es de menos 4 grados centígrados.
Entonces este ya es un número negativo. ¿Y qué significa que sea menos 4? Eso significa que está en el rango de la congelación. Cuando hablamos, por ejemplo, del nivel del mar, todo lo que esté por encima del nivel del mar se consideran como alturas positivas. Pero todo lo que esté por debajo del mar, por ejemplo, los submarinos, esos van a alturas negativas. De esa manera. Cuando hablamos de contabilidad, si una empresa está ganando utilidades, se consideran como números positivos. Pero si la empresa está perdiendo, se consideran números negativos. Entonces, es muy importante los números negativos. Ustedes, por ejemplo, como alumnos, cuando ustedes hacen un trabajo bien o tienen una participación, obtienen puntos adicionales, o sea, puntos positivos. Pero si se portan mal y cometen indisciplinas, obtienen puntos negativos o puntos en contra. Entonces, es muy importante el hecho de que nosotros nos enseñemos a trabajar las operaciones, y para eso vamos a hacer 4 tareas. Vamos a empezar primero el día de hoy con la suma, pero también vamos a hacer de resta, de multiplicación y división. Entonces, esto es lo importante de este tema, que ahora vamos a trabajar, aparte de trabajar números positivos, vamos a trabajar con números negativos. Anteriormente nos decían, por ejemplo, si yo tengo esta resta, por ejemplo, si tengo 4 y le quito 6, esto decíamos que esto no se podía hacer, porque si yo tengo 4, ¿cómo le voy a quitar 6? Bueno, utilizando los signos negativos vamos a ver que sí es posible. Si recuerdan ustedes cuando en algunos libros llegaron a utilizar para hacer este tipo de operaciones un diagrama donde utilizaban una ranita y ponían la ranita aquí en el 0, de tal manera que cuando el número fuera positivo, la ranita brincaba hacia la derecha. Pero cuando le restabas, entonces se venía hacia la izquierda. Entonces, en este caso, si tú tienes 4, 1, 2, 3, 4, y luego le restabas 6, se regresaba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, el resultado en este caso es menos 2. Pero como antes nomás teníamos como tope el 0, entonces por eso decíamos que no se podía hacer. Pero ahora, como nuestra recta es infinita para ambos lados, tenemos muchos números negativos y también tenemos muchos números positivos. Y entonces ahora podemos caer en el lado de los negativos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo? Vamos a ponerlo así, menos 5. El número menos 5, que es este que está acá. Y le vamos, por ejemplo, a sumar más 3. Así. Este es un número con signo. O sea, este es un signo de más. Aunque los dos símbolos son iguales, este significa que una operación aritmética, que es la suma, y este más significa que es el número más 3. Y entonces lo que hacemos es, si está aquí en el menos 5, que es este menos 5, le voy a sumar, entonces va a ser hacia la derecha 3. Entonces sería 1, 2, 3. Y me vuelve a dar, el resultado de esto es menos 2. Y entonces cualquiera pensaría, pues menos 5 más 3 a lo mejor da 8. Y no, da menos 2. Pero son reglas que tenemos que considerar porque ahora estamos combinando números positivos con números negativos. Pero bueno, ahorita les voy a mandar otro video donde ya vamos a ver específicamente sumas. ¿Cómo hacemos las sumas? Este video nada más es de introducción.